Dios abajo en la tierra y en medio del mar. Tu aliento mueve la marea, eres tú la roca eterna, otro no hay. Adonai, Adonai. Eres Dios en el occidente, eres Dios hasta el oriente, otro no hay. Adonai, Adonai. El pulso eterno de mi suerte, te amaré hasta la muerte. Eres el Rey, Adonai, Adonai. Eres Dios arriba en el cielo, eres Dios abajo en la tierra, en medio del mar. Tu aliento mueve la marea, eres tú la roca eterna, otro no hay. Adonai, Adonai. Eres Dios en el occidente, eres Dios hasta el oriente, otro no hay. Adonai, Adonai. El pulso eterno de mi suerte, te amaré hasta la muerte. Eres el Pero qué gusto volver a verlos y poder volver a saludarlos, esperando que la misericordia y el amor entrañable del Eterno sea con todos y cada uno de ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a un episodio más de esta pequeña serie que hemos estado analizando, que hemos estado presentando, que tiene como título general el carácter de Adonai. Esta serie tiene como intención que podamos nosotros conocer y principalmente experimentar ese carácter maravilloso que el Eterno tiene. Pero para llegar a ese punto es importante conocer lo que el Eterno dice de sí mismo. Recordaremos que en episodios pasados hemos visto acerca cómo el Eterno se define desde su propia perspectiva, desde lo que Él es. Creo que nadie podría definir mejor su persona sino la persona misma. En el caso del Eterno, pues ocurre exactamente lo mismo. Nadie podría definir exactamente lo que Adonai, lo que el Eterno nuestro Dios es, sino solamente que Él mismo quiera expresar lo que hay en su corazón, lo que hay en la esencia de su persona. Recordábamos que hemos estado viendo un texto en donde el Eterno, pasando frente a Moshe Rabbeinu, a Moisés, le dice: yo soy esto, la esencia de lo que yo soy, de mi persona es esto. Recordaremos que veíamos el concepto de la palabra Hashem, que significa nombre, pero desde la visión hebrea de la antigüedad, Shem no solamente es el nombre como el denotativo para llamar a alguien, sino también Shem expresa
la esencia del carácter o la intención de la existencia de algo. Entonces cuando el Eterno declara su nombre delante de Moisés, estaba tratando de expresar para nosotros la esencia de su carácter. Vamos a recordar el pasaje que hemos estado viendo ya en episodios anteriores. Se lo voy a mostrar. Me parece que ahí se ve bien. Estamos analizando el capítulo 34 del libro de Shemot o de Éxodo. En el verso 6 hemos estado leyendo este pasaje. Hoy tenemos aquí la presentación en este aparato. Bueno, el verso 6 dice: Vayavra Adonai al panav, Vaikra Adonai el Arhum Behanun, Ereich Afaim, Berab Gesed Beemet. ¿Sí? Dice: y cruzando Adonai al panav, por enfrente de él, Vaikra Adonai, dijo Adonai el Rahum, Adonai el que es fuerte en la compasión, de Hanun, el que es el piadoso, Erech Afaim, el que es lento para enojarse, y cierra siendo Berab Gesed Behemet. ¿Sí? Hoy vamos a continuar viendo el concepto de Hanun. Aquí está Hanun. Recordaremos que anteriormente vimos la etimología, cómo se define este concepto desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva propia de los pensadores que idealizaron este tipo de conceptos. Veíamos que el concepto de Hanun tiene que ver con esta faceta de abrir la puerta para dar la bienvenida, ¿sí? Y mencionábamos que eso en el texto de la Torá se conoce como Hanan, como dar la bienvenida, como dar, extender la piedad hacia alguien. Y recordábamos toda esta faceta de cómo se crea la palabra cuando las caravanas beduinas recibían en medio del desierto a alguien que estaba perdido. Bueno, abrían las cortinas, abrían las puertas para que esa persona pudiera entrar y adentro pudiera recibir la ayuda, el alimento, la provisión, la sanidad y todos los cuidados que necesitaba para poder restaurar su vida y poder continuar con su jornada, con su labor. Eso todo lo vimos en la sesión pasada. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de cuál es la manifestación del concepto de Hanan en nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos el texto de la Torá, nosotros debemos entender que el texto de la Torá proviene de una ideología diferente a la nuestra, de una ideología distinta a la nuestra. Generalmente, bueno, por eso quisimos empezar con esta canción que, bueno, está un poco complicada, todavía faltan ahí algunos detalles que ajustar, pero es una canción que escribí hace algún tiempo, que no había tenido la oportunidad de compartir y quise compartirla con ustedes, aunque digo, todavía le faltan algunas cosas, pero en el verso de esta canción dice: eres Dios en el occidente y eres Dios hasta el oriente, porque precisamente es el tema que tenemos que analizar hoy, el tipo de pensamiento. En el mundo, el mundo está dividido, podemos decirlo, en dos tipos de cultura y en dos tipos de pensamiento. Nosotros que estamos de este lado, de Occidente, tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestra propia manera de entender los conceptos, y nuestra cultura occidental tiene sus raíces desde la cultura y el pensamiento griego. Todos nosotros que estamos acá, en América Latina, en América del Norte, en Sudamérica, tenemos esta raíz de pensamiento que es el pensamiento occidental. Nuestra cultura es occidental y desde esa perspectiva vemos nosotros los conceptos que incluso aparecen dentro de nuestro estudio de la Torá. Del otro lado del mundo existe la cultura oriental, que se puede dividir, digamos, en tres facetas. La cultura de
de Oriente Próximo, que abarcaría las regiones de Palestina actual, de Israel, de Arabia. El Oriente Medio podría ser desde la India y el Oriente lejano. El lejano Oriente sería la cultura china, la cultura japonesa, la cultura coreana. Entonces el mundo está dividido en esas dos facetas: Occidente por un extremo y por el otro extremo la cultura oriental. El problema es que cuando nosotros estudiamos el texto de la Torá, nosotros pretendemos interpretar un texto que no pertenece o que no fue creado dentro de nuestra cultura occidental, y tratamos de entender los conceptos desde esta manera de ver. Pero cuando estudiamos el texto de la Torá, lo que es necesario es ir a conocer la manera en cómo los escritores originales veían su vida, su entorno y su contexto cultural. ¿Cómo lo veían ellos? Como pensadores orientales. Desde esa perspectiva, para nosotros aquí en Occidente, cada concepto se puede entender como un concepto abstracto. Es decir, son ideas o son conceptos que solamente entendemos a través de la mente. Si dijéramos, por ejemplo, que Hanun se traduce como piedad o como compasión, no podríamos cuantificar el concepto de misericordia, porque es un concepto que solo se entiende por medio de la razón. No podemos medir 10 metros de misericordia, o no podemos medir 50 litros de misericordia, porque la misericordia en ese concepto occidental solo lo entendemos por la razón a través de la mente. Por el lado contrario, los orientales no tenían esa manera de concebir su mundo, sino que para ellos cada concepto tenía que ser algo concreto, algo tangible. Para los pensadores orientales, cada concepto es concreto. Es decir, se puede ver, se puede oler, se puede degustar, se puede probar, se puede oír y se puede palpar. Esa es la diferencia entre el pensamiento que se expresa en la Torá a el pensamiento que nosotros tenemos de este lado en nuestra cultura. Entonces, para nosotros los conceptos son abstractos, son ideas que solo se entienden por la razón y la mente, mientras que para los escritores de hace 4000 años de la cultura oriental, de donde sale la Torá, para ellos los conceptos tienen que verse, tienen que sentirse, tienen que olerse, tienen que ser conceptos reales. Y ese es el concepto de Emet. Emet es algo, o sea, Emet es la verdad, y para que algo sea verdadero es algo que se tiene que ver, es algo que se tiene que oír, es algo que se puede oler y es algo que se puede probar, y principalmente es algo que se puede tocar, que es tangible, que tiene una existencia real. Entonces, desde esa perspectiva vamos a analizar el concepto de Hanan. Hanun es el eterno, que es el piadoso, pero la piedad, ¿cómo se manifiesta a nuestra vida? Bueno, debemos señalar que la piedad, o el concepto de Hanan, no es algo que solamente exista en nuestra mente. En Occidente puede ser que sí, pero desde la perspectiva oriental no tiene que ser así, sino que es algo que es físico, que es tangible. Hay un pasaje en el libro de los Teilim, de los Salmos, que dice: abre mis ojos y entonces contemplaré las maravillas de la Torá. En el Salmo 115. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que en la antigüedad los pensadores hebreos que escriben los textos que tenemos nosotros como los textos sagrados, ellos no buscan el concepto de esta búsqueda supraespiritual, o esta búsqueda que podríamos definir como esa búsqueda interna. Generalmente en Occidente tenemos la tendencia a buscar experiencias extrasensoriales para poder
entender conceptos que aparecen en las escrituras sagradas, tenemos la tendencia de alejarnos de la realidad para tratar de percibir sensaciones y cosas, y tratamos de ir al interior de nuestra mente, al interior de nuestro ser, para poder percibir ese tipo de cuestiones espirituales, pero desde la perspectiva hebrea. El salmista dice: abre mis ojos, no en ese sentido místico, no en el sentido de la mística, sino en el sentido de poder tener la capacidad de comprender el mundo que nos rodea, para ver reflejado en el mundo las maravillas de la Torá del Eterno. Espero que el tema no resulte tan complejo, tan complicado, pero en esencia podemos decir que los conceptos de la Torá son ideas que se pueden palpar, que se pueden extender. No son ideas místicas, no son ideas alegóricas, abstractas, que nadie entiende sino solo en la mente, sino que son ideas tangibles al 100%. Entonces el concepto de Hanan, que se puede entender como la piedad o la misericordia, se va a entender desde la perspectiva de la Torá, y para ello quiero repasar una historia que seguramente es una historia muy conocida por cada uno de ustedes. Resulta que Yitzhak, el hijo del padre Abraham, tiene dos hijos. Se conoce la historia. Uno de ellos, de los mellizos, se llama Jacob y el otro se va a llamar Esav. Sucede que el Jacob tiene como esa capacidad de poder tomar lo que no le corresponde, y en dos instancias lo hace. La primera, toma la primogenitura de Esav, y en segunda instancia toma la bendición. Es un pasaje muy interesante dentro de la Torah que yo sé que usted conoce, pero si tienen la oportunidad de repasarlo sería excelente. Después de haberle robado la bendición a través de una artimaña no tan correcta, situación que fue apoyada incluso por la madre de los muchachos, Esav se enardece, lleno de cólera, de ira, dice: ahora sí se termina, Jacob. ¿Qué hace Jacob? Tiene que huir. Huye hacia la casa de su mamá, de su madre, y en ese lugar empieza a trabajar. ¿Sí? Empieza a trabajar, pero el que obra injusticia obtiene como recompensa injusticia también. Y entonces él tiene que trabajar una doble jornada para tener la mujer que ama. Esa es una historia muy interesante. Después de mucho tiempo, Jacob tiene sus hijos, tiene ganado, tiene posesiones, y llega el momento en el que tiene que regresar de donde salió para encontrarse con su hermano, ese hermano al que le había hecho tantas cosas. Bueno, llega el momento en el que él tiene que ir y encontrarse con él para buscar establecer un convenio de paz, porque al final de cuentas son hermanos. Y el padre Jacob está asustado porque él cree que su hermano, después de tantos años, está guardando recelo, enojo, y él cree que cuando lo encuentre, lo primero que va a hacer es que va a tomar venganza de todas las cosas que habían acontecido en el pasado. Entonces, ¿qué hace el padre Jacob? Bueno, separa a su familia, separa sus posesiones y dice: no sea que venga mi hermano Esav con los 400 hombres que trae y destruya todo, sino que tal vez solo pueda destruir esto y lo demás lo escondemos. Dice la historia que desde la región llamada Mahanaim empieza el padre Jacob a mandar cuadrillas con animales, con riquezas como obsequio a su hermano, y cada distancia manda a la primera, y a la siguiente distancia manda a la segunda cuadrilla, y a la tercera, y poco a poco se van encontrando hasta que llega el punto en el que Jacob se encuentra con su hermano Esav. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en la lectura de Bereshit, capítulo 33. Se encuentran, y ante el miedo y la sorpresa de todos, dice la historia que Esav corre, encuentra a su hermano, lo abraza y lo besa, y abrazados los dos lloran
por no haberse visto tantos años. Entonces, en ese contexto de la historia, encontramos una declaración muy importante que me gustaría compartirles para que la podamos ver juntos. Posteriormente a este encuentro, que es muy emotivo, donde se abrazan, se dan un beso, se sienten los dos llenos de emoción, dice la lectura que encontramos en Bereshit, capítulo 33, en el verso 5. Dice, Baisa et reinav, vayara et anashim be'et ailadim, vayomer, mim elech lach, vayomar ailadim asher hanan Elohim et abdeja. Dice la traducción. Y levantando Esaú, en español, levantando Esaú sus ojos, vio a las mujeres. Recordemos que el padre Jacob tenía 2 esposas. Vio a las mujeres y vio a los niñitos. Y le dijo, estos que están contigo, ¿quiénes son? Y la respuesta del padre Jacob dice, Vayomer, Ailadim asher hanan Elohim et abdeja. Si usted escucha la lectura, creo que puede identificar una palabra que ya hemos analizado, que de hecho es la palabra que estamos analizando hoy. Vayomer Ailadim asher hanan Elohim et abdeja. Y él le contestó y le dijo, los niñitos, ellos son la piedad de Elohim hacia tu siervo. Vayomer ailadim asher hanan Elohim et abdeja. Los niñitos son la piedad de Elohim para tu siervo. Y en esta expresión, el padre Jacob utiliza la palabra Hanan, de donde viene posteriormente la palabra Hanun. Y él dice, mis hijos son la piedad de Dios para mí. Entonces, en un sentido muy estricto, el concepto de Hanan o el concepto de piedad no es algo que para los hebreos estaba aquí en la mente, sino que era algo que podían ver. Y desde la perspectiva, Hanan es Ailadim. Ailadim son los pequeños, los niños, los hijos. Y a un hijo sí lo podemos ver, sí lo podemos tocar, sí lo podemos escuchar, lo podemos palpar. Y Jacob dice, mis hijos, los niñitos, son la piedad de Dios para mí. Entonces, desde la perspectiva hebrea, el concepto de piedad, de Hanan, no es algo abstracto o algo incomprensible, sino es algo que se ve y se toca y se puede escuchar. Desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que entender el concepto de la piedad del Eterno. La piedad del Eterno no es algo abstracto. La piedad del Eterno son nuestros propios hijos. La piedad que el Eterno nos ha mostrado. De repente sucede que cuando un hombre va a ser papá por primera vez, lo que menos imagina es que Dios se apiadó de él y le dio la bendición de ser papá. Lo primero que sucede cuando un hombre va a ser papá y es por primera vez es pensar en preocupaciones, es pensar en el miedo de la responsabilidad de tener que cuidar a otra persona pequeñita y decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar esta responsabilidad, esta carga? Generalmente hay muchos temores, hay muchas ideas encontradas, la mente se revuelve y no sabe el hombre qué va a pasar después de eso.
Pero es importante recordar siempre que los niños, los hijos, son la muestra de la piedad del Eterno para nuestra vida, para nosotros. Que el Eterno nos haya regalado 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 10 o 20 hijos, es porque Él extendió su bondad, su piedad sobre nosotros. Es lo que el padre Jacob está declarando aquí dentro de sus palabras. Dice, Vayomer Ailadim Asher Hanan Elohim. Y me gustaría que esa parte podamos nosotros aprenderla y recordarla siempre en nuestra mente. Ailadim Asher Hanan Elohim. Los niñitos son la piedad del Eterno para nosotros, para nuestra vida. Desde esta perspectiva también podemos ver la figura de la esposa, de la mamá de los niños. Si los niños son la piedad, la compasión de Dios para nuestra vida, la esposa entonces se convierte en la portavoz de la piedad, de la bondad de Dios. La esposa se convierte en el conducto o el canal sobre el cual la piedad del Eterno fluye desde su presencia hacia la vida del ser humano, hacia la vida del hombre. Entonces, cuando entendemos que nuestros hijos, los propios hijos, los niñitos, son la expresión de la bondad del Eterno, nosotros solamente podemos tratar con bondad a nuestros hijos. De repente es cierto que los hijos son un dolor de cabeza, ¿sí? Entre una cosa y otra, y son gastos médicos, y son gastos escolares, y son todo lo que usted sabe. Pero cuando entendemos que ellos son el fruto de la bondad del Eterno y que la esposa es el canal por el cual la bondad del Eterno llega a nuestra vida, solo podemos tratar a nuestros hijos con suma bondad. Si un padre trata con bondad a sus hijos, está expresando un profundo sentir de agradecimiento al Eterno. El Eterno dice, yo te mandé a tus hijos porque soy bondadoso contigo, y si tú los tratas bien, tú estás expresando que estás agradecido por la bondad que yo te mostré. Si nosotros tratamos con bondad a nuestros hijos, le estamos diciendo al Eterno, gracias por la bondad que nos has mostrado. La imagen en nuestra mente debe ser esta. Cuando un hombre está solo, es joven, el hombre está caminando como en el desierto. ¿Recuerda el concepto de Hanan? Que Hanan es abrir la puerta o abrir la cortina. Bueno, el hombre solo, soltero, está caminando como en un desierto y se acerca al Eterno, al campamento del Eterno, y le dice, Eterno, yo necesito que me abras la puerta. Y el Eterno le dice, la puerta está abierta, pasa. Y estando adentro, el Eterno le entrega su bendición, le entrega su bondad. ¿Y cómo lo hace? A través de una mujer que le da hijos. Ahí se termina el desierto. Ahí se termina la travesía del hombre que anduvo caminando mucho tiempo, muchos años. Cuando el Eterno le abre la puerta a la misericordia y le entrega a su mujer, y a través de la mujer su bondad, que son los hijos. Dijo el padre Jacob, Vayomer Ailadim Asher Hanan Elohim et Abdeja. Cada vez que a usted le pregunten, ¿y ese niño quién es? Usted va a decir, Ailadim Asher Hanam Elohim et Abdeja.
Ese niñito es la piedad de Dios para mí. Con esto podemos aprender algo muy importante. Cada uno de los seres humanos que existe en algún momento fue un niñito, fue un pequeño. Y cada uno de ellos también representa la expresión de la bondad y la piedad del Eterno. Cuando tú ves a otra persona, tú ves que es la piedad física de Dios. Tú lo puedes ver, tú lo puedes oír, tú puedes oler el perfume que trae, tú lo puedes saludar y lo puedes tocar. Estás tocando la piedad y la misericordia de Dios. Eso también debe sanar nuestros propios complejos. Hablemos de tus complejos. Muchas veces las personas se sienten rechazadas. Muchas veces las personas se sienten heridas porque sienten que ha faltado la calidez paternal, la calidez maternal en su familia, en su casa, en su círculo familiar. Sienten que no encajan con nadie, tienen complejos de identidad, tienen complejos de sentirse menos, sus complejos de inferioridad. Pero cuando nosotros verdaderamente entendemos que nuestra propia existencia es la manifestación de la bondad y de la piedad, los complejos se derrumban. Cuando entendemos que el Eterno quiso ser bueno con nuestros padres, entendemos que nuestra vida tiene un propósito. Algo bueno hizo nuestro Padre para que el Eterno quisiera mostrarle su bondad, y entonces nos trajo el Eterno a la existencia a nosotros. Usted que ve este video, usted que está atento a este estudio, usted es el fruto de la bondad y de la piedad del Eterno. Algo bueno hizo el Padre de usted para que el Eterno le expresara la bondad, y le mandó un bebé pequeñito que ahora ya ha crecido. Pero esto nos da un sentido de identidad. No estamos aquí por casualidad. Yo recuerdo la secundaria donde los maestros nos decían que estamos aquí porque nadamos más fuerte. Ahí nadar y llegar al óvulo. Estamos aquí porque el Eterno quiso expresar su carácter como el Hanún, como el que abre la puerta a la bondad, y así aparecimos nosotros. Así empezamos a existir. Entonces, cada vez que usted vea a sus hijos, piense que ellos son la bondad del Eterno para nuestra vida. Ellos son la expresión de la piedad de Dios, que Dios no quiso que siguiéramos caminando solos en el desierto, sino que nos dio su bondad y nos dio su amor a través de los niños. Que dice el padre Jacob: Vayomer ailadim asher hanan Elohim et abdeja. Estos pequeñitos son la bondad, la piedad de Dios para mí. Y en segundo lugar, cuando usted ve a otra persona, usted está viendo la manifestación física de la bondad y de la piedad de el Eterno. Y usted mismo es la manifestación de la bondad de Dios. Cuando usted se vea al espejo, usted vea qué ojos tan hermosos tiene, usted vea que
La sonrisa que tiene es la expresión de la bondad del Eterno. Use más esa sonrisa. Sonríale más a la gente. Piense que usted es la manifestación de la bondad y de esa manera usted puede reflejar el carácter del Eterno. Hay un último pasaje que quisiera compartir. Volviendo a la historia, Jacob, el padre Jacob, está mandando caravanas con obsequios para su hermano Saúl para tratar de que no se enoje tanto al verlo. Y entonces, después de abrazarse y de preguntarse quién eran los niños, Saúl le dice, ¿por qué me mandaste todos estos regalos? Yo no los quiero. Y entonces en el verso 11, el padre Jacob le dice lo siguiente: Kach na et birkati. Le dice, toma por favor mi bendición. Asher ubat, que yo traje, Asher ubat lach, que yo traje para ti. Ki hanani Elohim. Dice, toma por favor mi bendición que yo traje para ti, porque es la piedad de Dios. Veji yeshlikol, y ahora yo lo tengo todo. Dice el padre, Ki hanani Elohim. Le dice, esta bendición que yo presento, que yo traje para ti, es la piedad de Dios para mí y ahora yo tengo todo. Entonces la palabra berakah, que es la bendición, berakah en el texto de la Torah significa llenar la mano con lo mejor. Dice el padre Jacob, todo esto con lo que el Eterno llenó mis manos son la piedad de Dios para mí. Y yo lo quiero compartir contigo, así es que tómalo. Y es el texto que le insistió mucho hasta que Gezab tomó toda esa bendición. Entonces, otro nivel de la manifestación de la piedad del Eterno es también la berakah. Todo lo que el Eterno nos da para llenar nuestras manos. Todo el bien, toda la misericordia es nuestras posesiones materiales. Pero aquí es importante tener sabiduría en esto. El concepto de Hanan es primero los niños. Le dijo, los niñitos son la piedad de Dios para mí. Y luego él dice, mi bendición es la piedad de Dios para mí. Entonces, la piedad de Dios son los niñitos y es también al mismo tiempo la bendición. Niños y bendición son la expresión de la piedad del Eterno. El concepto de Hanan. De manera que cuando el Eterno le da un hijo a un hombre, junto con el hijo llega la bendición. Porque la bendición es la riqueza que el Eterno le entrega al hombre para poder sustentar la vida de ese hijo que ahora le había entregado. Dios le dice al hombre, te voy a dar como señal de mi piedad un hijo, pero como señal de mi piedad también te voy a dar la bendición para poder sostenerlo. De manera que el hombre solamente se convierte en el administrador de la piedad de Dios para los hijos. El Eterno le dice, yo te doy mi piedad, te doy un hijo y junto con él te doy la bendición para sostenerlo a él. Tú eres el responsable de administrar esa bendición para que al niñito nunca le falte nada. Entonces entendemos la imagen del concepto de Hanan, es la piedad de Dios manifestada a través de una mujer que da a luz un hijo, un niñito, y ese niñito viene con una porción de bendición, que también es la piedad del Eterno.
El hombre sale de su desierto, ahora se convierte en un administrador para cuidar a su niñito y a la esposa, que es el canal de la misericordia y la piedad de el Eterno. En este pequeño resumen podemos decir que de verdad el concepto de Hanan viene de la idea de Hanun, que el Eterno es piadoso y su piedad se manifiesta a través de algo que podemos tocar. El padre Jacob dice, mis hijos, los hijos con los que él jugaba, con los que él platicaba, los hijos a los cuales él veía crecer, los hijos que llevaba entre sus brazos, eran la manifestación de la piedad del Eterno. Y ese mismo concepto es el que nosotros tenemos que entender. También tenemos que entender que nosotros mismos alguna vez fuimos niñitos y fuimos la expresión de la piedad para nuestros padres. Cuando vemos a nuestro prójimo, debemos entender que nuestro prójimo es también la manifestación de la piedad del Padre Celestial. Toda la bendición es también la manifestación de la piedad del Padre Celestial para nuestra vida. En resumen, Hanan, la piedad, la bondad amorosa del Eterno, no es algo que es real solamente en la mente. Es algo que podemos cargar entre nuestros brazos. Es algo que podemos ver, es algo que podemos oír. Cuando escuchamos la primera palabrita que sale de la boca de nuestro hijo, de nuestra hija, que nos dice papá, entendemos que la bondad de Dios se puede oír. Cuando lo vemos crecer, cuando escuchamos sus palabras, sabemos que la bondad de Dios, la bondad de Hashem es real, es verdadera. Con todo esto podemos decir lo que dice el libro de los Salmos. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Amén de amén.